Entonces, como pueden ver, 1, 2, 3, y finalmente yo tengo el punto 4, que es el dimensionamiento. En eso va a terminar nuestro sílabo en el posgrado, de hacer el dimensionamiento o encontrar la sección hidráulica óptima, vamos a decirlo óptima, no económica, óptima, para los caudales que ustedes hayan planteado. Y usted tiene que plantear, usted va a encontrar la sección hidráulica una vez que seleccione los parámetros de funcionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted haga el dimensionamiento, tiene que presumir que ya sabe cómo tiene que funcionar su proyecto. Quiere decir que ya ha establecido los caudales de diseño, que los caudales pueden ser como si fuese un agua potable, todos, que la tubería principal lleve todo el caudal acumulado aguas abajo de todas las tomas de riego, que sería caudal acumulado como si fuese un sistema de abastecimiento de agua potable. Entonces, eso sería una metodología de distribución caudales acumulados. Podría ser riego rotacional a turnos, como se suele hacer, pero también tiene sus desventajas, ¿no? El riego a turnos es muy rígido porque usted plantea que se riegue ciertas cantidades de hidrantes en un determinado día y si alguien no cumple, pues la tubería no ha sido pensada para diferente escenario. Entonces es muy rígido. Una vez que haga el dimensionamiento, pues utilizaremos, en este caso ya quizás el software SIGOPRAN para hacer el análisis hidráulico, ¿no? Análisis hidráulico. Ingeniero, ¿en qué momento se colocan las cámaras rompepresiones, etcétera? Entonces, lo primero que tienen que hacer ustedes es dimensionar. ¿Dimensionar para qué? Para que pase un flujo, trasiegue una cantidad de agua. Ahora, y por eso también ponemos acá el diámetro y timbraje. Timbraje es básicamente la tubería, es la presión nominal que soporta una tubería. Pues si por ahí tenemos una carga hidráulica, pues no sé, de 98 metros, quizás tengamos que poner, o el software tiene que encontrar una tubería de un diámetro para ese caudal y una presión, digamos, PN10, que soporte, absorba esa presión o esa carga estática. ¿Bien? Y finalmente, pues tendremos la selección de elementos, ¿no? Y ahí nuevamente volvemos a la iteración, quizás hay mucha carga, no nos conviene que hay mucha carga. Por ejemplo, un día discutía con un colega donde la presión dinámica en una parcela llegaba casi como 78, 80 metros. Y yo le decía, pues, que está mal, porque el riego no necesita 80 metros. Pero también el ingeniero estaba bien, ¿por qué? Porque decía, oiga, la tubería la coloco clase 10 o PN10 y soporta los 80 metros. Correcto, está en lo correcto. Pero nosotros no necesitamos 80 metros de ingreso de energía, o esa carga o la presión dinámica, no se requiere. Y todas esas cosas vamos a ver, por ejemplo, que serían los requisitos para hacer el dimensionamiento hidráulico, que básicamente un poco les relato que sería que nosotros lo llamamos las condiciones de contorno. ¿Cuáles son esas condiciones de contorno? Caudal, presión mínima requerida en la parcela. No hablo de los aspersores o goteros. Ustedes ven aquí en esta diapositiva no se habla, no se toca mucho, como ayer decía en una clase que empezaba de un curso, al emisor, ya sea aspersor, microaspersor o gotero, lo llamamos emisor. El emisor es el último invitado a la fiesta, vamos a decirlo así, el último. No se calcula el tiempo de riego ni los parámetros de riego teniendo presente al emisor. ¿Por qué? Porque por una simple, por un hecho muy fundamental, porque nosotros no conocemos la presión dinámica. Los caudales que tenemos que calcular tienen que estar sujetos o podremos decirle, tiene que ver mucho con la cantidad de agua que se está perdiendo por los procesos fisiológicos. ¿Ya? Vamos a ver. Muy bien, entonces permítame, voy a hacer un ejemplo acá para empezar a hacerlos. Tengo acá un ejemplo de un ETO de 4.45 milímetros día, por favor tome nota, un KC de 0.8, una efectiva de 0 y una eficiencia de riego 75. Muy bien. La jornada se ha establecido 10 horas. Jornada efectiva de riego quiere decir la cantidad de horas que tengo disponible al día para realizar el riego, disponible. Ahora, si ustedes me ponen acá 24, pues ahí tendremos que discutir bastante, ¿no? Quizás algún escenario crítico se presente donde el usuario necesariamente, el agua es muy escasa,
y pues el usuario tiene que necesariamente regar 24 horas porque no tiene oportunidad. Eso en la ingeniería de regadío se llama grado de libertad. El grado de libertad que tiene el usuario es muy poco, ¿no? Entonces lo que tiene que hacer es pues optimizar su tiempo y regar, porque si no riega, quizás ese agua ya esté pasando a otro pago, otro sector o otra comunidad. Muy bien. Voy a hacer acá unos cálculos para poder ir al software, ¿ya? Como preámbulo a lo que vamos a hacer en el posgrado. Vamos a poner ID de la parcela, ID de la parcela, acá ID del hidrante. Vamos a ver. Va, superficie, vamos a poner área de la parcela, área, parcela, el rendimiento, ¿ya? Un caudal ficticio continuo para un GER, muy bien. Voy a poner las necesidades de riego brutas, voy a poner el tiempo de riego, el NS, todas estas cositas que les estoy poniendo acá en el Excel es de un artículo que en el posgrado se les va a compartir. Dosis de riego, dosis, puede ser acá la pluviometría media del sistema, la dotación nominal, un poquito de paciencia, por favor, porque en un webinar no podemos hacer quizás todo lo que quisiéramos nosotros hacer en el posgrado, ¿no? Acá vamos a tener meses y meses de trabajar con ustedes. Muy bien, creo que no me olvido nada. Muy bien. Vamos a ponerle, pues, no sé, parcela 001. Vamos a ponerle 3 parcelitas. Y lo vamos a sacar del área, ¿ya? Pues hidrante también 01. El S, por favor, sería 1 hectárea para todos, ¿ya? 1 hectárea para todos. Lo que voy a hacer, lo que estoy tratando de hacer acá es determinar la cantidad de agua que debe ingresar a una parcela, ¿ya? Entonces acá, esto es en hectáreas. Muy bien, el rendimiento básicamente sería la jornada efectiva de riego que hemos nosotros considerado entre 24. Muy bien. Listo, vamos a poner acá las unidades, litros segundo hectárea. Y fíjense, acá muy rápidamente, un poco para explicarles, si yo necesito, vamos a aumentar acá el módulo de riego, que no creo que no está calculado. Módulo de riego, muy bien. Y el módulo de riego básicamente sería, muy rápidamente esto, 10 por, abro paréntesis, un momentito, entre 0,75. Ya, entonces acá sería 10 por LTO por paréntesis LTO por el K sub C o el coeficiente de corrección de crecimiento del cultivo, porque recuerden que el LTO ha sido calculado para un cultivo de referencia. Entonces, cuando yo quiero llevar para mi cultivo, para mi serio de cultivo, pues tengo que corregirlo, ¿no? Con el K sub C. Menos el aporte. Si hay lluvia, pues hay que descontar, ¿no? Hay que descontar. Todo eso por 1.33, ¿no? Y todo eso cierro. Voy a cerrar. Entre 86.4. Muy bien, tendría un módulo de riego de 0.549, ¿ya? De 0.54. Hola, Cristian Gallegos, ¿cómo estás? Te habla el ingeniero Osorio. Hay una pregunta acá, vamos a ir contestando, ¿ya? Saludos, ingeniero. Una consulta. Para hacer los módulos de riego o bloques de riego, ¿qué factores considera la metodología?
Muy bien, ahora justamente vamos a ir ahí, ¿ya? Vamos a ir ahí. Justamente ese es el webinar, ¿ya? Como un resumen. Hasta acá, ustedes pueden ver que para regar una hectárea se necesita 0.549 litros por segundo. Para regar una hectárea en 24 horas. Recuerden que el ETO es milímetro día y el día es de 24 horas. Por lo tanto, este modelo de riego es una conceptualmente, ¿cómo lo podríamos llamar? Es la cantidad de agua que debe ingresar a una parcela de una hectárea en forma interrumpida para satisfacer las necesidades de riego. Ok, tiene que estar claro. Allá ustedes en Bolivia utilizan el abro y te les da como caudal unitario el modo de riego, pero ese modo de riego es para 24 horas, ojo. Ahora, usted tiene que plantear la jornada. Si estamos hablando de riegos parcelares o a nivel distribución o a nivel hidrante, igual hay que plantear cuántas horas al día se van a regar. No se riega, por ejemplo, vamos a la zona de Potosí, esta zona de Oruro, pues yo creo que si uno empieza con el frío que a veces ahora estamos en estas épocas, si uno empieza a salir a hacer el riego, pues, no sé, 7, 8 de la mañana, a lo más creo que hacemos el riego 2, 3 de la tarde, porque a partir de ahí, pues hay un ventarrón que no va a ayudarnos mucho, ¿no? A menos que sea riego por goteo. Ya, entonces, va a depender mucho también de la metodología de riego y otros factores de organización. Muy bien, si yo necesito 0,54 litros para regar una hectárea y ahora me dicen, solo voy a regar 10 horas, entonces, pues, castigaré con el rendimiento, ¿no? Voy a necesitar más agua. Muy bien. Las necesidades de riego, básicamente, esto yo lo castigo por un factor, ¿ya? Entonces tendría yo 4.74 milímetros día. Ingeniero, ¿cómo lo ha calculado eso? Este factor de 0.1157 es básicamente la cantidad de agua que se pierde en una hectárea por un día, ¿no? O sea, 10.000 metros cuadrados entre 86.400 segundos. O lo mismo que tiene que ser, pues ustedes multiplican 4.45 por el ETO, ¿no? Tienes las necesidades netas. Esta castigas entre la eficiencia, pues tienes lo mismo. Fíjense, es lo mismo. Pero para no estar haciendo muchos cálculos, porque he visto hojas de cálculo que tienen como 20, 30 filas y al final no tienen ni siquiera el caudal hidrante. Entonces acá vamos a hacer una hoja, en clase vamos a hacer ecuación por ecuación para que ustedes puedan ver. Muy bien, si tengo 10 horas, tendría que plantearle quizás tiempos de riego 5 horas y 2 subdivisiones. Acá está Cristian Gallegos, lo que estaríamos plantando, si estamos hablando de riego parcelario, pues tendríamos tiempos de 5 horas y 2 bloques cada parcela, ¿ya? La dosis, la dosis básicamente serían las necesidades de riego multiplicado por la cantidad de días que voy a realizar riego, ¿ya? Y como dato tenemos acá 6. Ya vamos poniendo, esto sería horas. Horas. Milímetros. ¿Ya? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? 28.48 milímetros. ¿Qué significa? Que yo, en cada riego que tengo que hacer, o el riego que van a hacer ustedes, en cada riego, o el equipo que ustedes vayan a elegir, tiene que dar en cada riego 28 milímetros, 28.48 milímetros para regar cada 6 días. ¿En qué tiempo? En 5 horas. Muy bien. Y eso también lo puedo transformar en ¿qué? En milímetros hora, que sería la pluviometría. Entonces, hablo de volumen sobre tiempo. Entonces, acá yo tengo volumen de agua, la lámina de agua que debo aplicar entre el tiempo de riego. Ingeniero, ¿y la frecuencia y esos tiempos de riego no se determina en función ¿cómo se llama? Del aspersor? No. Esta frecuencia de riego ustedes lo sacan de la organización. Ustedes tienen que ir con una ficha o un formatito que ustedes pueden elaborar y pues preguntar a los usuarios cómo es el rol de distribución en su comunidad. Por ejemplo, pues si viene el agua hoy día, hasta cuándo tienen oportunidad para regar y después de eso, cada cuánto tiempo vuelve. Si para nosotros quizás no tiene sentido ese diseño y distribución de agua, pues para ellos los tiene, porque a usted le va a contratar para modernizar el regadío, o sea, lo que están regando por canales, acequias o como quieran llamarlo, ahora van a regar por tuberías. Entonces,
Usted no tiene que por qué traslocar el diseño y distribución de agua en las zonas, en las zonas de regadío, las organizaciones regadío. Lo que usted tiene que hacer es de dotarle una infraestructura hidráulica a presión, ¿no? Para el cultivo que ellos hacen, pero generalmente no traslocamos la distribución. Muy bien, y por acá voy a coger este texto, es un artículo, acá hay varios autores, si los que han pasado los temas de riego en la universidad empleado, habrán escuchado el autor de Planes, Ortega, Montenero y Taruela, ¿no? Entonces, acá tenemos una formulita que estos autores dicen que para calcular la cantidad de agua que debe ingresar a una parcela es en función de estas variables, en función de la pluviometría, pero la pluviometría, dense cuenta, colegas, que la pluviometría está en función de la dosis, y la dosis en función de las necesidades de riego, y las necesidades de riego es en función del módulo de riego, y el módulo de riego en función del ET-EO. Como pueden ver, la pluviometría no tiene nada que ver con un aspersor. Si lo han estado haciendo, invitando al aspersor o al emisor, pues no se hace así, ¿ya? Todas esas nuevas metodologías vamos a verlo en clase, en el posgrado. Entonces, estos investigadores nos dicen, esto es del año 1966 todavía, que la dotación debe ser mediante esta ecuación. Muy bien, vamos a poner 2.778 por la pluviometría entre el número de subsectores. Muy bien, 7.91. Y por lo tanto, el caudal hidrante básicamente sería esta dotación nominal por el área. Que el área no lo tengo ahorita, lo vamos a tomar en cuenta en estos momentos, ¿ya? Muy bien. La unidad de esto, ¿qué sería? Litros segundo hectárea. Y unidad del caudal, solamente litros por segundo. Una parcelita creo que estaba en 1.15, creo. Por lo tanto, ya tendría yo el caudal de 9 litros. ¿Ok? Muy rápidamente voy a coger un catálogo de, creo que lo tengo acá, de un aspersor. No sé si sería el Exegobler. Ya. Vamos a ver este Exegobler. Vamos a ver que su caudal. A ver. Ya, a ver. Mire, acá este Exegobler trabaja desde los 7 metros o 0.69 bares hasta 1.72 bares. Y en cada presión pues tiene un caudal que emite la boquilla, ¿no? Esta boquilla es 2.38, ¿ya? Vamos a probar con la boquilla 10, la turquesa, y vamos a probar para una presión de 10.3 bares. Entonces, aquí hay un caudal de 68 litros, 618. Vamos a probar, ¿ya? Caudal del aspersor, 618. Vamos a proponer una separación de emisores, separación de emisores y separación de laterales. Muy bien. Acá tenemos litros hora y acá tenemos metros por metros. Y acá vamos a calcular la precipitación del emisor. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ponerle 8 por 8. Vamos a ver cuánto nos sale esto. Tendríamos 9. Mucho, ¿no? ¿Cuánto necesitamos? Pluviometría. Milímetros hora, ¿no? Fíjense, a ver. Vamos a marcarlo, ¿ya? Esto es la pluviometría que requiere el sistema en función de las condiciones climatológicas, ¿ya? Y hemos traído un aspersor para ver cómo se comporta, pero ya estoy viendo que es mucho. Quizás podemos utilizar la boquilla 7 o la boquilla 8, donde tenemos acá 388 litros hora. Quizás 10 por 8, ya bajó, ¿no? 10 por 9, 5.38. Pero necesitamos nosotros 5.70. Quizás 9 por 9. 4.70. No, quizás nos vayamos al caudal de 450. Esa elección del aspersor, ustedes ya lo van a
hacer con tranquilidad. Miren, a 9 por 9 yo tengo una pluviometría de 5.55 y requiero 5.70. Quizás yo podría ya elegir 9 por 9. ¿Por qué? Porque quizás 1.38 no tenga del dimensionamiento, quizás tenga 1.40, 1.42 de presión dinámica. Entonces podríamos llegar con eso, ¿ya? Fíjense, entonces, ¿qué hago? Ahora yo tendría que tener las parcelas y tendría que yo ya empezar a graficar. Ayer me preguntaron en el curso que estaba dando, me preguntaron, ingeniero, ¿y dónde está acá las fórmulas de capacidad de campo, punto Marchites? ¿No? Y yo también les hice ver un poco la literatura, que eso no se requiere en la parte hidráulica. Quizás usted lo puede considerar cuando ustedes van a empezar a hacer un proyecto de operación, ¿no? Cuando se les contrate a ustedes ya operar la infraestructura hidráulica, ahí sí pues les toca considerar la humedad del suelo. Seguramente hay muchos ingenieros agrónomos en sala, pues ahí sí toca considerar, calcular, medir, cuantificar la humedad del suelo, también la profundidad de raíces del suelo, para empezar a planificar las láminas, ¿no? Pero lo que en la parte hidráulica lo que nos interesa es dimensionar el sistema de riego para las máximas necesidades. Muy bien, ingeniero, y tampoco he visto en estas fórmulas que usted está poniendo, tampoco está el solapamiento. Pues no está el solapamiento porque si usted elige un emisor cuya pluviometría es igual o está por encima de la pluviometría requerida por el proyecto, pues no hay necesidad de ver si hay traslape o no hay traslape. Ténganlo por seguro que vamos a tener un traslape muy eficiente. Muy bien, voy a ejecutar, bueno, yo tengo ahora en esta máquina instalado el EDICAD 19, ¿ya? Y de eso también trata, pues, ¿cómo se llama? El curso. Voy a importar ahora mismo unas parcelas IRRICAD para poder hacer el trabajo. Muy bien, fíjense, ¿ya? Como modo de ejemplo, voy a hacer este de acá, porque pues en un webinar no podemos hacer quizás todo un temario de meses y meses que demora a veces un curso, y con la calidad del posgrado que se está organizando, pues tenemos que hacerlo en forma muy responsable, ¿no? Muy bien. Esto es un proyecto que generalmente tomo como ejemplo para hacer mis cursos, y estas parcelas nosotros tenemos que empezar a distribuir los emisores. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ustedes puedan obtener el caudal requerido en la parcela, como también la presión requerida en la parcela, el cual tendría que satisfacer a todos los aspersores que están dentro del bloque. Muy bien. Fíjense acá. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer acá es seleccionar mi bloque, y voy a pedirle al programa, pues, que me coloque un bloque de aspersores. Un momentito, voy a cargar mi base de datos. Un momento. Un momentito. A ver, ¿dónde lo tengo? Muy bien. Vamos a guardar. Ahora sí. A ver, selecciono y le voy a pedir que me cree los bloques de riego. ¿Qué estoy haciendo acá? Esto es un panel del software IRRICAD, la versión 19, y con la 18 creo que no ha cambiado mucho, ¿ya? Entonces lo que debo pedirles es que creo que sí tengo acá el Exegobler, ya está con su boquilla, ¿no? Donde le voy a pedir que sea 9 por 9. Seguramente me va a dar algún mensaje, pero bueno. Y acá, bueno, en esta parte sí ha cambiado bastante. Lo que le voy a decir es que sea definido por el usuario. Muy bien. Y en el bloque le voy a pedir que la posición del manifold sea por un comienzo, por un extremo. ¿Qué dice la literatura en Tarjuelo? ¿Cómo es la tubería secundaria o el portalateral o el manifold, como se llama? Podría ser planificada de diferente manera. Puede ser alimentado por un extremo, ¿no? Donde las tuberías van a salir todas de ese punto, o podría ser un manifold distribuido por un punto intermedio. O sea, va a haber dos laterales, ¿no? Entonces vamos a decirle ahora que sea por el extremo. Y la válvula que me lo coloca al inicio. Muy bien. Listo. Voy a pedirle
que me grafique los aspersores en este sentido. Listo. Fíjense. Y esto es lo que le decía ¿cómo se llama? Le decía el manif, ¿no? Este sería el manif. Ahora, si ustedes son observadores, hay unos pequeños espacios que no está regando. ¿Saben por qué? Porque justamente a 9 por 9 la pluviometría es 5.56. Todos esos detalles vamos a verlo en las clases de posgrado. Acá no necesitamos las fórmulas de traslape, solapamiento, no sé, 60% del diámetro, no sé. Hay tantas fórmulas que nos han pintado algunas veces los autores, pero a veces que nos hacen la vida más complicada. Fíjense, con este cuadro, ustedes no solamente hacen el diseño agronómico, sino ya están determinando el caudal del hidrante. Ya tienen el caudal del hidrante. Si ustedes son de la especialidad de agronomía, a ustedes les dan la responsabilidad de calcular, le dicen, oiga, determíname el caudal en cada hidrante. Y el hidráulico toma el caudal de cada hidrante y empieza a hacer el dimensionamiento. ¿Ya? Muy bien. ¿Y qué nos interesa? O sea, ¿qué nos interesa de una parcela? Para hacer el dimensionamiento de toda la red hidráulica, de todo un proyecto, pues no es, pues decir, oiga, vamos a dimensionar y quiero ver la presión en el hidrante de tal manera que cumpla con el aspersor. No, 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 no. Debe haber una presión a la entrada de la válvula, al arco de riego hidrante, cuya magnitud debe suponer que debe cubrir la presión en cada punto. En cada punto. Por ejemplo, ¿cuál es la presión que yo requiero? Hemos trabajado, ¿se recuerdan? Para 400 litros hora es 13.8. Debería haber 13.8 en cada aspersor, ¿no? Luego del cálculo. Muy bien. Y estos de acá serían los laterales de riego. Pues entonces muy rápidamente voy a pedirle al programa pues que me determine los diámetros tanto de las terciarias como el manifold. Muy bien, ya la he determinado, ¿no? Ya determinado, queremos ver, a ver, vamos a ver cuál es la presión requerida en la válvula. Fíjense, la presión requerida en la válvula 17. El programa ya te da. Entonces, no es decir que yo en el hidrante yo tenga que tener 13.8. No, 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 no. Yo debo tener, ¿cuánto debes, en la válvula, cuánto debe haber? 17.82. ¿Para qué? Para que haya, por ejemplo, para que las presiones mínimas y máximas estén dentro del rango de presiones del aspersor. ¿Bien? Y ahí lo tienen. Entonces, ¿a nosotros qué nos interesa? Pues conocer la presión en este punto, en el hidrante, en la válvula, ¿no? Entonces, de esto trata el riego parcelario. De esto trata el riego parcelario, ¿no? Y las herramientas computacionales que vamos a usar en el posgrado, pues, nos van a ayudar a no solamente a dimensionar las parcelas, sino a tener ¿cómo les digo? A ver, un ratito, voy a seleccionar la válvula. A tener un análisis un poco más detallado al ser una herramienta muy, muy potente, pues de cómo se están comportando cada parcelas, ¿no? Puedo tener una leyenda de cada una de estas. Voy a apagar los aspersores y fíjense, podría yo tener un mapa de presiones, ¿no? De cómo están, ¿para saber qué? Para saber la uniformidad de riego. Ya. Fíjense, de esto se trata el riego parcelario, el temario del riego parcelario en el posgrado, para que ustedes puedan utilizar una herramienta muy potente y pueden determinar cuál es el caudal y la presión que requiere esta válvula, ¿ya? Y en función de eso, pues empezaremos a trazar nuestra red hidráulica, ¿no? Ese es un poco lo que queríamos hacerles conocer a ustedes. Y allá, lo que decía Cristian Gallego. Y ingeniero, cómo yo interpreto en esta metodología los subbloques. Si ha considerado que tiene que haber 2 bloques, pues entonces yo selecciono este bloque y le digo al programa, pues hazme la subdivisión, porque este proyecto, por ejemplo, esta parcela se va a dividir
en 2. ¿No? Puede ser en esa dirección o puede ser en esta dirección. Entonces, si yo lo divido así, pues cada uno de ellos, por ejemplo, este de acá va a regar 5 horas y este de acá 5 horas, ¿no? Ahí lo tiene, ¿ya? Entonces, eso sería, Cristian, un poco el tema de lo que preguntabas, ¿no? Los bloques o los módulos o bloques de riego, ¿no? Muy bien, ese era un poco este webinar, mostrarles a todos los interesados, que me imagino que van a ser bastantes, a participar pronto de este posgrado que está organizando la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, sede Tarija. Dice Cristian Gallegos, en el DICAM me permite dimensionar las balas de aire en los arcos de riego. En esta versión, yo creo que sí. Yo recién hoy la estoy usando, pero creo que sí. Acá en herramientas hay para ubicar la posición en función de, veces en las redes principales, en función de la pendiente que tuviera la red hidráulica, ¿ya? Eso sí, todas esas cosas vamos a estar haciendo en el posgrado. Muy bien, espero que haya sido de su agrado esta primera introducción. La próxima semana estamos haciendo un resumen de casi de 1 hora del SIGOPRAN, que serían las redes colectivas, ¿no? Muy bien, Pablo, no sé si estás por ahí o si alguien más quisiera participar, por favor. ¿Alguna duda que tuviera? Muy bien. Un poco para, antes de despedirnos, invitarles a todos ustedes a participar de este posgrado. Va a estar muy, creo que muy interesante. El tipo de licencia que se les va a dar, eso lo tienen que coordinar con la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Son ellos los organizadores, ¿no? El quien habla solamente es usted. Muy bien, Pablo. Mucho gusto. Gracias, ingeniero. Bueno, gracias por su tiempo. Bueno, pues se ha tenido un resumen muy rápido de un pantallazo de todo lo que vamos a ver en el tema del posgrado. Hay muchas consultas que las vamos a ir absorbiendo por tema de los grupos. Bueno, les he proporcionado, bueno, toda la información está en sus correos electrónicos. Entendemos de que el link a muchos no les había llegado de forma personal a su WhatsApp, pero está en su correo electrónico. Así que, por favor, los invitamos a revisar los correos electrónicos y, bueno, cualquier consulta estamos atendiéndolas pues vía WhatsApp o por el Facebook. En el tema del posgrado, pues no solamente vamos a llevar el SIGOPRAN, el RICAP, pues en los 4 módulos previos vamos a, pues un poquito recapitular los conceptos en sistemas de información geográfica. También se va a ver el tema del ABRO, el CROBWAT, justamente para poder reforzar todos los conceptos para poder calcular la demanda. Ingeniero Osorio, le agradecemos mucho por su presencia, por su tiempo, y bueno, nos vamos a ver el siguiente martes. No, Saludos desde Bolivia, ingeniero Osorio. Un gusto, Pablo, y a todos los organizadores, un fuerte abrazo desde la hermana tierra de Perú. Y vamos a estar, pues, como ya lo he mencionado, los organizadores en este posgrado no solamente vamos a ver, pues, el tema de las herramientas computacionales para hacer diseño hidráulico. Hay un tema muy importante que es la demanda de agua. Vamos a utilizar software de Abro, hay profesionales muy preparados. Y pues yo creo que va a ser muy interesante. Muchísimas gracias con todos, que pasen una feliz noche. ¿Cuál es el RAM? Más fácil sería